Hola niños, bienvenidos a una clase más de la Escuela Bíblica Dominical en Casa. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 17 de Primera de Samuel. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día en el que podemos meditar en tu palabra y aprender de las maravillas que tú haces. Te pido una bendición especial para cada niño que escucha este video, para cada familia, que tu mano, tu protección, tu cuidado esté sobre ellos. Y que esta palabra pueda servir de ánimo, de motivación y de crecimiento en la fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 17 de Primera de Samuel se muestra un problema que se estaba presentando, y era que el ejército de Israel se estaba enfrentando al ejército de los filisteos. En este enfrentamiento que tenían estos dos ejércitos, de repente sale un hombre que venía de Gad, un hombre que medía 3 metros y se llama Goliat. Y empieza a retar al ejército de Israel y a decirles que les mandaran a un hombre que se enfrentara a él y lo venciera. Si lo vencían, los filisteos iban a ser esclavos de Israel. Pero si pasaba lo contrario, que él vencía a la persona que se iba a enfrentar a él, entonces todos iban a ser esclavos de los filisteos. Resulta que este hombre estuvo durante 40 días hostigando y asustando a los israelitas. Ellos estaban en un valle entre dos montañas. Ya les voy a mostrar. El ejército de los filisteos estaba en una montaña que se llama Socó, en un lugar que se llama Efedasmán, entre la montaña de Socot y Azecat, ¿verdad? Y el ejército israelí estaba enfrente, en la montaña de enfrente, una montaña que se llama Elá, pero del lado del frente de allá. Entre las dos montañas hay un valle, y era allí donde se iban a encontrar los dos ejércitos para pelear. Cuando estaban listos para enfrentarse, de repente aparece este personaje que se llama Goliat a retarlos. Y llevaba 40 días amenazándolos, y ellos no sabían qué hacer, le tenían terror, porque era un hombre que medía 3 metros y además estaba forrado en bronce, tenía un casco de bronce, una armadura de bronce, y además de eso tenía una lanza gigantesca. Ok, todas estas personas estaban en esa montaña y pasaban los días y había que llevarles suplementos, comida. El papá de David, ¿verdad?, lo manda a llamar, él estaba cuidando las ovejas, y le dice: llévale este trigo y este queso y estos quesos y estos panes a tus hermanos que están allí en el monte peleando contra los filisteos. Y por favor, cuando regreses, dime cómo están tus hermanos. Cuando David va a la montaña de Elad y ve a sus hermanos, ¿verdad?, escucha lo que estaba pasando con Goliat y dice: ¿quién es ese hombre, ese incircunciso, que se atreve a amedrentar o a amenazar al ejército de Dios? Porque los israelitas son un pueblo de Dios. Entonces le dijeron: bueno, ese es Goliat, le tenemos mucho temor, pero ¿cómo le van a tener miedo a ese incircunciso, a ese hombre, si nosotros somos el ejército de Dios? Entonces él estuvo indagando entre los soldados de qué era lo que había que hacer, ¿verdad?, qué era lo que estaban esperando para enfrentarse a Goliat. Y le dijeron: no, Goliat está pidiendo que uno de nosotros se enfrente a él, y el que se enfrente va a ganar mucho dinero, porque el rey le va a dar mucho dinero y hasta le puede dar a su hija. Y David estaba como ofendido de que ese hombre estuviera
amenazando al ejército de Dios. Y él dijo, yo mismo soy, yo voy a enfrentarme a Goliat. Cuando los soldados escucharon esto, lo llevaron donde el rey Saúl y le dijeron que David estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. Entonces inmediatamente le pusieron una armadura y bueno, Saúl le pregunta, ¿cómo tú, que siendo tan joven, vas a enfrentar a un hombre de guerra? Y él le dijo, tú no sabes que yo cuido las ovejas de mi papá. Y cuando viene un oso o viene un león, yo mismo, ¿verdad?, lo enfrento y lo mato. Así que David le habla a Saúl sobre la experiencia que él tiene en el campo y cómo él defiende a las ovejas de las fieras. Entonces le pusieron una armadura y David, no se hallaba con esa armadura porque era muy pesada. Él estaba acostumbrado a brincar, a correr de aquí para allá en el campo y a enfrentarse a las fieras con lo que tuviera en la mano. Entonces David le dijo, no, yo con esta armadura no puedo. Se la quitó, agarró unas cuantas piedras planas, se las puso en una bolsa y fue y se enfrentó a Goliat. Cuando Goliat vio a este joven, dijo, pero es que acaso yo soy un perro para que me manden a matar con palo. Imagínense ustedes la diferencia que había entre Goliat y David. Pero ¿cómo David se cree capaz de enfrentar a un hombre que mide más de 3 metros y lleno de armas hasta la cabeza? David no estaba poniendo su confianza en él mismo. David había entendido quién era Dios, porque lo conocía. Mientras él cuidaba las ovejas de su padre, más de una vez, Dios le demostró que estaba con él y lo ayudó a vencer a las fieras. Así que David tenía un conocimiento muy cercano de quién era Dios. Y por eso tenía esa certeza de que Dios le iba a dar la victoria. Era una fe tan grande que David tenía que nadie podía entender cómo un joven sin armas, sin escudos, sin ninguna protección se iba a enfrentar a un gigante, ¿verdad?, con toda esa protección que tenía y con todas las armas que tenía. Y es que David no estaba pensando en su propia fuerza, sino que estaba pensando en la victoria que Dios le iba a dar. Así que se enfrenta a Goliat y con una piedra se la lanza y le pega en toda la frente y él cae al piso. Cuando cayó al piso, David aprovechó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y le llevó esta cabeza al rey Saúl. Mientras él hacía esto, el ejército empezó a perseguir a los filisteos, los alcanzaron, los mataron y lograron esta victoria. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios es el que nos da esta batalla, nos da esta victoria en medio de las batallas. En el capítulo 17, versículo 47, David dijo, todos los que están reunidos aquí sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él la entregará en nuestras manos. Memoricemos este versículo, 1 Samuel 17, 47. La batalla es del Señor. Cada vez que tengas un problema, cada vez que te enfrentes a una situación difícil, pídele al Señor esa victoria. Si estás en los planes de Dios y estás en la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar y te va a dar esa victoria. El Señor es quien libra todas las batallas por nosotros. Así que aprendamos a conocer a ese Señor, a ese Dios tan bueno, a ese Padre como lo conoció David, para que cada vez que tengamos una situación difícil, sepamos cómo enfrentarla. No con piedras, no con armas, sino en el nombre de Jesús, en el nombre del único que puede librar todas esas batallas. Así que espero que esta palabra que has recibido hoy te sirva de bendición.
Puedes leer este capítulo, es muy interesante, el capítulo 17 de Primera de Samuel, y ver todos los detalles que ocurrieron aquí. De verdad los invito. Que Dios te bendiga en esta mañana.